Estimados oyentes, quiero leer la palabra de Dios y pedirle a usted que procure prestar atención no solo a la lectura de las Sagradas Escrituras, sino a la explicación que vamos a dar de este pasaje, porque nuestro único afán es proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio que le hace falta a usted. No le hace falta una religión. Ningún cambio de religión va a darle a usted la esperanza de la vida eterna. Lo que interesa es venir al Señor Jesucristo. Vamos a leer en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 2. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 22. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Que nuestro Dios añada su más rica bendición. Amigo oyente, yo le digo este momento delante del Señor que para mí y para quienes predicamos el Evangelio es un honor hacerlo. Es un privilegio que Dios nos ha dado poder anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Rescatando de este pasaje, vamos a sacar algunas lecciones o puntos que tienen que ver con el Evangelio y que tienen que ver con mis queridos oyentes. Aquí tenemos el tema de las aguas, y las aguas eran de un pueblo llamado Jericó. El profeta Eliseo, el profeta de consolación en las Escrituras, comienza su trabajo, su ministerio, y su primera señal es transformar las aguas ponzoñosas de Jericó en aguas salutíferas, en aguas saludables. Y esto nos da un cuadro del efecto que produce la aplicación del Evangelio en las vidas estériles y malsanas de los seres humanos. Pero también, mire, nos recuerda que la primera señal de nuestro Señor en su ministerio era precisamente la mutación, la transformación del agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. En el panorama que tenemos por delante y en todo el accionar del profeta, se rescatan por lo menos 5 aspectos que presenta el Evangelio. Esto es lo que quiero que usted preste atención y capte este mensaje, amigo oyente. En primer lugar, uno de los aspectos de aquella ciudad era el siguiente: el lugar donde estaba fundada, colocada la ciudad de Jericó, era un lugar bueno, una buena ubicación geográfica, mas las aguas eran malas. Y esto nos muestra que este mundo nos ofrece el mismo contraste. Por un lado, usted mira a la creación, una creación maravillosa, cuya naturaleza revela la sabiduría y la hermosura de su creador. Nosotros vemos la propaganda del comercio turístico de los pueblos que invitan. Este pueblo tiene cascadas, tiene balnearios naturales, tiene montañas, tiene colinas,
tiene valles, tiene ríos preciosos para admirar, construcciones dentro de la construcción de las viviendas maravillosas, plazas, parques, lugares de recreación hermosos. Pero, ¿qué pasa? El pecado y la maldad inherentes al corazón humano han contaminado todo. Leemos en la palabra de Dios, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 7, versículo 15, lo siguiente: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Dice este versículo 15. Y el verso 21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Qué triste. Hermosas ciudades, hermosas villas, hermosos barrios, pero en todos ellos se campean los robos, los asaltos, los crímenes, la droga, porque todo lo malo sale del corazón humano. Y hablando del mismo ser humano, la palabra de Dios dice: desde el pie hasta la cabeza no hay cosa sana en él. El pecado lo ha dañado todo. Todo. ¿Para qué sirve una ciudad que tenga lagunas, tenga lagos, tenga vertientes, manantiales de aguas que no se las puede utilizar, que más bien hace que la tierra sea estéril y que las aguas no se las puedan beber? Amigo mío, ¿de qué sirve tenerlo todo? ¿De qué sirve hermosear la vida con cosas de acá de la tierra si adentro el alma está dañada, afectada por el pecado? Revise su propia vida y dése cuenta de esta gran verdad que presenta el Evangelio. En segundo lugar, hay otro aspecto que presenta el Evangelio. Cuando el profeta dijo: traedme una botija, es decir, una vasija nueva. Ahora, él no pidió cualquiera tinaja, vasija o botija que estaba en uso. No, él necesitaba una nueva. Y aquí hay un mensaje del Evangelio. No es cuestión, amigo mío, de aplicar remedios ya probados o solucionarlos con remedios inservibles. El mal humano necesita una creación nueva. Dice la palabra del Señor, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y en otra ocasión el Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 5, versículos 36, dio una parábola diciendo: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone como remiendo en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Nadie echa vino nuevo en un odre, en un recipiente de cuero viejo. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, los cueros viejos, y se derramará, y los odres se perderán. Es que así es, amigo mío.
el Evangelio es esto bastante claro. El profeta dijo, tráeme una vasija nueva. Y lo que el Evangelio pretende hacer contigo es un hombre nuevo, una nueva criatura. El apóstol Pablo lo recalca en 2 Corintios 5:17 cuando dice, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No podemos poner remiendo. Algunos acuden a los consejeros espirituales, a los consejeros matrimoniales, a los centros de rehabilitación, creyendo que allí van a encontrar el parche, el remiendo. Y el Evangelio no es un parche. El Evangelio proclama una nueva criatura que solo Dios, el Espíritu Santo, a través de su palabra, pueden hacer del pecador. Dios quiere estas nuevas criaturas y quiere hacer de tu vida una nueva creación. Dijo el profeta que en esa vasija nueva poned en ella sal. Ahora, la sal tiene un efecto curativo y preservador. Es decir, la sal cura y preserva. Aparte de dar sabor, por supuesto. Es símbolo del Evangelio. El Evangelio te presenta el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio te presenta y proclama que Dios salva, pero también que Dios guarda, como la sal tiene su efecto preservador, que conserva. Y así es el Evangelio, te guarda. Por eso es que el Señor Jesucristo, al empezar su ministerio, dijo, creed en el Evangelio, creed en las buenas nuevas de Dios. Y el apóstol Pablo podía decir a los romanos en su capítulo 1, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a toda criatura. Sí, amigo mío, crea en el Evangelio. El Evangelio es la sal de Dios que te va a curar y salvar, que te va a limpiar del pecado, que te va a hacer de ti con su proclama de la muerte de Cristo, de la sangre preciosa de Cristo que limpia de todo pecado. Va a ser de ti una nueva creación, una nueva criatura. Y en el versículo 21 dice que el profeta, una vez que colocó la sal en la vasija nueva, saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro de esos manantiales malos y contaminados, echó la sal. El remedio del Evangelio debe aplicarse a la fuente de donde manan las aguas contaminadas, en la llaga, al corazón. ¿Qué cosa, no? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El profeta echó la sal dentro de los manantiales corruptos. Sí, cada uno tiene que dejar y permitir que la sal de Dios, el Evangelio con su proclama de hacer del hombre una nueva criatura, con su proclama del sacrificio de Cristo en el madero, como sustituto de los pecadores, derramando su preciosa sangre, sangre que aplacó la ira de Dios, sangre que limpia al pecador. Eso va a producir el efecto del cambio en tu vida. Dice que las aguas contaminadas, allí se aplicó la sal, y el Evangelio quiere ser aplicado al mismo corazón, porque con el corazón se cree. Hermano, amigo mío, qué mensaje más maravilloso. Y termina el relato en el verso 21, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. No es la obra del predicador, fíjese, no es la obra de una religión,
para que usted sea salvo, para que usted tenga el privilegio de poder decir yo soy salvo, yo estoy yendo al cielo. Eso no es la obra del predicador. El predicador es un mero instrumento. No es la obra de la iglesia. No es la obra de una religión. Es la obra de Dios mismo. La transformación en el ser humano, la nueva creación, es una obra de Dios, amigo mío. Dios quiere tomarte este momento en sus manos. Que tú reconozcas tu condición de pecador, te confíes, te apegues al sacrificio de Cristo, al Salvador, le confieses tus pecados al Señor. Él hará de ti este momento una nueva criatura. Este momento te dará la seguridad de la salvación y serás un alma salvada para toda la eternidad. ¿Por qué no te apegas a Jesucristo el Señor ahora mismo? Hazlo, amigo mío. Que Dios te bendiga.